¿De verdad crees que iré a la fiesta de compromiso o a la boda? Eres tan predecible, ¿verdad? Siempre sacrificándote por esas acciones de oro. La risa cruel de Lyra, con el eco de 1000 traiciones, destrozó los frágiles restos de mi determinación. Esta vez, volvía a estar de moda, declarando abiertamente su amor por un viejo amor. Pero esta vez, no limpiaría su desastre. Ya no. No, dije, con una voz firme y tranquila contra la tormenta que rugía en mi interior. El compromiso se canceló. Se acabó. Esa mañana, al entrar en el silencio sepulcral de Sterling Corp, sentí el peso familiar del juicio tácito. Toda conversación susurrada cesó al instante, reemplazada por el hormigueo de los ojos que me seguían, una mezcla de lástima y burla apenas disimulada. Me palpitaba la cabeza, un dolor sordo tras otra noche sin dormir. Al retirarme a mi oficina, los murmullos del exterior se convirtieron en susurros de frustración. Lyra es realmente horrible. La voz de una nueva becaria atravesó la puerta. El director Ethan es un prometido excepcional. Otro escándalo. Durante 3 años, cada vez que el nombre de Lyra aparecía en los titulares por sus aventuras románticas, yo era quien se enfrentaba a los medios, quien lograba desencantarse. Sterling Corp. Incluso tenía un equipo especializado de relaciones públicas que me alertaba en cuanto la situación amenazaba con descontrolarse. Me había acostumbrado a la hostilidad en línea, a esas miradas inquisitivas. La quiere tanto, comentó una vez Internet. Me apreté las sienes, mi rostro era una máscara de indiferencia, bloqueando el mundo más allá de mi puerta. Asentí a Sara, mi asistente, que esperaba pacientemente junto a mi escritorio. Empecemos. Hoy fue el último día de Sara, la entrega final antes de que mi carrera en Sterling Corp terminara oficialmente. Tenía todos los documentos preparados, pero esta vez, no se fue como de costumbre. Sus profundos ojos azules, de ascendencia mestiza, se clavaron en mí. ¿Por qué renuncias?, preguntó con un temblor inusual en la voz. Incluso después de todo esto, ¿sigues planeando casarte con ella? Sara había sido mi asistente durante 3 años, y esta era la primera vez que me preguntaba por mi vida personal. Incliné la cabeza, sorprendido. Levantó su teléfono, mostrando un vídeo de Lyra y el actor emergente Kai en su reciente fiesta de fin de carrera. Se veían increíblemente unidos. Tras unos cuantos intercambios, los ojos de Lyra, brillantes y cautivadores, se curvaron en una sonrisa deslumbrante. Desde que tenía 18 años y luchaba con su familia para dedicarse a la actuación, no la había visto reír con tanta libertad. Un periodista le preguntó cuál fue su primera impresión de Kai. Lyra ladeó la cabeza, con una ligera curva en los labios, y su rostro se iluminó con una timidez inusual. Sus hermosas mejillas se sonrojaron levemente, y su radiante sonrisa se tornó recatada. Observé, mi mirada fija en un colgante familiar que colgaba del teléfono de Kai, un copo de nieve con diamantes, que rodeaba a otro copo de nieve más pequeño en el centro. Era el regalo de cumpleaños que le había dado a Lyra años atrás. El reportero le preguntó entonces sobre su tipo ideal. Su rostro se ensombreció y evadió la pregunta. Odio a la gente rígida, dijo con voz cortante, a los que se comportan como perros falderos. El reportero respondió rápidamente. Eso suena completamente opuesto al señor Kai. Supimos que fueron juntos a la preparatoria. ¿Es tu chico ideal? Sabía la respuesta. Al instante siguiente, Lyra admitió con franqueza, he sido fan desde los 18. La pantalla se llenó de comentarios entusiastas de los fans. Su química es innegable, leyó uno. Entre los comentarios rosas, vi pasar rápidamente uno negro. ¿Pero Lyra no tiene ya prometido? Inmediatamente, otro fan aclaró que ni siquiera lleva anillo. No asistió a la fiesta de compromiso. Y después de todos estos años, todavía no se han casado. No tienen ninguna interacción. Probablemente sea solo una estrategia de relaciones públicas. ¿En qué siglo estamos? ¿Quién apoya todavía los matrimonios concertados? Las viejas costumbres ya pasaron. La siguiente noticia fue una foto de Lyra y Kai saliendo de un club a altas horas de la noche y entrando al mismo hotel. Con calma, le devolví el teléfono a Sara. Por favor, redacte una declaración de desvinculación. Inicialmente, tenía la intención de escribirlo yo mismo,
para cerrar personalmente el capítulo de estos últimos 3 años. Pero ahora, al mirar atrás, me parecía completamente insignificante. Era la primera vez que dejaba que alguien más se encargara de algo relacionado con Lyra. Los ojos entrecerrados de Sara se abrieron de par en par y su voz tembló levemente. Una rara muestra de emoción en ella. La vi levantarse y alejarse, sorprendida de que incluso la habitualmente reservada y meticulosa directora Sara pudiera estar tan involucrada. Un dolor punzante me recorrió la sien de nuevo. Me la froté, sintiendo el cansancio acumulado durante años invadirme de golpe. Pero no había terminado. Había un último paso. Me despertó el sonido de los pasos de Lyra. Debí quedarme dormido en el sofá, esperándola. Sostuvo su abrigo, su rostro tan cerca que podía sentir el suave movimiento del aire entre sus pestañas. Al verme despierto, retrocedió 2 pasos, frunciendo el ceño. Sus cautivadores ojos ahora eran fríos, carentes de la suave calidez que había mostrado en la entrevista. ¿Necesitas algo? Su voz aún conservaba un dejo de su juerga nocturna. Su camisa estaba desabotonada con descuido, un ligero rubor en su piel insinuaba una noche desenfrenada. Aparté la mirada, oyendo mi propia voz sonar extrañamente tranquila. Lyra, tenemos que hablar. Lyra soltó una risa burlona. ¿Otra vez intentas convencerme de que hable con tu madre? Despierta. No me interesa heredar Sterling Corporation. ¿No te basta con ser su títere? Eleanor ha aprobado mi renuncia. Declaré. Su mano, que le estaba desabrochando la camisa, se congeló. Frunció el ceño ligeramente, con la impaciencia reflejada en sus ojos. ¿Resignación? ¿Intenta obligarte a casarte conmigo? Se dio cuenta de que eras inútil como supervisor, así que ahora quiere colocarme un dispositivo de rastreo directamente en el costado. Repetí palabras que ya había dicho incontables veces. Eleanor está ocupada. No tiene tiempo para causarte problemas. Esa era la verdad. Las inversiones en investigación de Sterling Corp no tenían nada que ver con la industria del entretenimiento, y Lyra no tenía experiencia formal en negocios. Su éxito actual frente a las cámaras se debía en gran medida a los esfuerzos de Eleanor y míos, pero la fama y la fortuna siempre tienen un lado oscuro. Lyra había sido constantemente menospreciada, tal como creía que la había traicionado con su madre en el instituto, culpándome de cada obstáculo. Siempre insistía en que su madre estaba detrás de todo, complicando las cosas deliberadamente. Lyra sacudía la cabeza con irritación, como si espantara una mosca molesta. Si no fuera por los deseos de mi abuela, ¿quién querría casarse contigo? Mi carrera está despegando. No tengo tiempo para esta farsa matrimonial. Solo dime la fecha y la hora, y veré si me apetece ir. Sus finos labios se curvaron en una mueca de desprecio. Al fin y al cabo, por esas acciones de Sterling Corp, uno soportaría cualquier cosa. Sterling Corp fue fundada por la abuela de Lyra. Su madre, Eleanor, lo heredó. Tras tomar las riendas, Eleanor se dedicó al negocio, dejando la crianza de Lyra a su abuela. Hace 12 años, un día lluvioso, mi propio padre me localizó tras 2 días de búsqueda incansable. Cuando regresé a casa, con los ojos encendidos, blandió su cinturón y amenazó con golpearme hasta que le entregara el último dinero de mi madre. Si no lo hacía, sabía que me mataría. No quería morir. Quería comer. Quería ir a la escuela. Bajo una lluvia cegadora, corrí de cabeza, perdido, directo a la carretera nacional. De no ser por el chofer de la familia Sterling, que frenó a fondo, habría muerto allí mismo. Caí al suelo, con el corazón latiendo con fuerza como si fuera a salírseme del pecho. Las lágrimas, la lluvia y las luces del coche se difuminaron en un caleidoscopio cegador. En medio del rugido del tráfico, unas manos cálidas me ayudaron a levantarme del pavimento mojado, con un pañuelo suave limpiando la mugre de mi cara. Abrí los ojos y me encontré con la mirada oscura y preocupada de una joven, Lyra. Ethan, ¿estás bien? Mi padre estaba inmovilizado contra el suelo por el conductor del Sterling, con su rostro desaliñado y barbudo aplastado contra el agua sucia. Sus ojos ardían de odio, su boca seguía profiriendo maldiciones. En esa escena caótica, caí en los brazos de Lyra. La siguiente vez que desperté, estaba en un hospital.
Su largo cabello le caía sobre la frente pálida, y las ojeras bajo los ojos denotaban cansancio. Se sentó junto a mi cama, pelando una manzana con destreza. Al verme despierto, sonrió. Hola, soy Lyra. Mientras hablaba, seguía pelando la manzana. No tengas miedo, no tengas miedo. Ya nos ocupamos de tu padre, el inconveniente. Balbuceé disculpas, sin poder evitar preguntar, ¿me conoces? Destrozó la manzana hasta hacerla irreconocible, la arrojó a un lado con indiferencia y se volvió para sonreírme. ¿La legendaria niña prodigio de la que todos hablan? Claro, soy la niña rica y consentida. Ese día fue probablemente uno de los peores en la vida de Lyra, rozando la tristeza. Rechazó rotundamente mi oferta de recompensarla, con los ojos llenos de pura compasión. Tu padre no es humano. Esto te pasó a ti, así que es asunto mío. No te preocupes, los Sterling lo tienen todo, menos la escasez de dinero. Esa noche, volvió a casa y le rogó a Eleanor que me adoptara. Por supuesto, Eleanor no se plantearía una idea tan descabellada. Pero la abuela de Lyra, que estaba gravemente enferma, dijo que la casa estaba demasiado sola y que los estudios de Lyra eran desastrosos. Así que, con la excusa de que yo le daría clases particulares, me mudaron a la casa de los Sterling. Durante los 2 primeros años, Lyra me trató como a un hermano menor, a menudo trayendo bocadillos raros a casa y comprando todo tipo de cosas brillantes que creía que les gustarían a los niños. Una vez me mostró una pulsera de copos de nieve comprada por internet, invitándome a que la llamara hermana. Pero por mucho que me suplicara, siempre la llamaba Lyra. Suspiró, fingiendo impotencia. Ethan, qué mezquino eres. Eleanor mostró poco interés en mí. Estaba ocupada con las luchas de poder dentro de la empresa. Rara vez nos veíamos. No fue hasta que mi pequeña habitación se llenó de trofeos académicos que su mirada cambió gradualmente a una de satisfacción. A partir de entonces, me llamaba regularmente a su estudio para que hiciera reseñas, contrató tutores privados y me animó a participar en concursos internacionales. Durante mis 4 años en la universidad, fui rotado constantemente por varios departamentos de Sterling Corporation. Tras nuestro compromiso, Eleanor me nombró oficialmente para un puesto de alta dirección en la empresa como prometido de Lyra. La relación de Lyra con su madre siempre había sido tensa. Más allá de un asombroso parecido, no tenían nada en común. Lyra faltaba a clases, se metía en peleas, salía con chicos sin parar y no le importaba nada dirigir la empresa. Incluso declaró su intención de dedicarse al mundo del espectáculo con Kai. Durante su rebelde adolescencia, su oposición a Eleanor se volvió cada vez más feroz. Una vez, tras una acalorada discusión, Eleanor gritó furiosa, ¿no puedes ser ni la mitad de capaz que Ethan? Y salió furiosa, dando un portazo. Lyra me fulminó con la mirada y yo, nervioso, intenté ofrecerle torpes palabras de consuelo. Pero de repente siseó, ¿eres su perrito faldero? Me quedé paralizado. Continuó, ¿por qué siempre obedeces? Te dice que estudiar, y tú solo practicas como una máquina, trayendo trofeos para que los presuma. ¿Tienes alguna opinión propia? ¿Qué te gusta? ¿Sabes siquiera cuáles son tus aficiones? Te traje a casa, pero ahora te pones del lado de mi madre. Lyra me miró con ojos gélidos. Ethan, no llevas el apellido Sterling. Por mucho que lo intentes, no te dará acciones. Mucho después me enteré de que Lyra siempre estaba rodeada de rumores de que Eleanor me había tratado, bueno, solo porque su propia hija no tenía remedio y buscaba un nuevo heredero. Esto solo me hizo esforzarme más, como si realmente estuviera compitiendo por la herencia de la familia Sterling. Abrí la boca para protestar, pero no me salieron las palabras. La verdad era que nunca tuve esas intenciones. Pero yo tenía un patrocinador, no un Sterling de sangre. Además de buenas notas y obediencia, ¿de qué otra manera podría recompensarlos? Lyra se acercó de repente, su aroma era fresco y penetrante como madera fresca. Mañana tenemos una carrera de motos en las montañas. Si quieres que confíe en ti, no vengas. Tu sola ausencia lo demuestra. Ella sabía muy bien que tenía una competición crucial al día siguiente, una que Eleanor valoraba mucho y que había organizado personalmente con 2 nuevos entrenadores para mí. Al día siguiente, fui a mi competición. Fui el primero en terminar.
Al salir de la habitación, vi inmediatamente la última noticia. La pista ilegal de carreras de montaña había sido clausurada permanentemente. El mensaje de Lyra apareció momentos después. ¿Cómo sabía mi madre todo sobre Kai y yo, y sobre faltar a clases? Pues sí se lo contó. Le respondí de inmediato. No fui yo, solo apareció un signo de exclamación rojo. Había surgido la sospecha y se dictó un veredicto. No quiso escuchar mi explicación. Apagué la pantalla, con la mente en blanco, pero no me arrepentí. No puedo aceptar ninguna posibilidad de que Lyra sufra algún daño. Después de ese incidente, creo que Lyra me había relacionado completamente con los representantes conservadores de la familia que buscaban controlarla. Tímidos, siempre obedientes, todo lo contrario a su primer amor, Kai. Kai era un espíritu libre. Lo eligieron para un papel secundario en una película de Hollywood durante la preparatoria por su atractivo físico. Más tarde se fue a estudiar al extranjero y rompió con Lyra. Por eso, de no ser por el último deseo de su abuela, que deseaba que sus dos hijos más queridos siempre estuvieran juntos, incluso si Lyra y yo fuéramos las únicas personas que quedáramos en el mundo, ella no habría aceptado casarse conmigo. Ni siquiera apareció en la ceremonia de compromiso, solo hizo una aparición forzada y rígida para su abuela. Los anillos de boda los compró Eleanor. Ambos estuvieron en mi mano durante 3 años, como un simple accesorio en una obra que solo yo representaba. Lyra nunca preguntó por ellos. En su testamento, su abuela me dejó el 5% de las acciones de Sterling Corp, con la condición de que me casara con Lyra. Esto probablemente consolidó aún más la creencia de Lyra de que yo buscaba los bienes de la familia Sterling, pero que ya no me importaba lo que ella pensara. Hoy, todo terminaría. Sentí la leve marca donde el anillo había estado en mi dedo, dándome cuenta de que incluso esa marca era una broma cruel. Exhalé lentamente y dije, no es matrimonio. Es una desvinculación. La lista de bienes y joyas está en el dormitorio. Puedes revisarla. En la mesita de noche del dormitorio, los 2 anillos de compromiso reposaban sobre la lista de pertenencias. No tomé ninguna de las joyas que me había regalado la abuela de Lyra. Lyra se quedó paralizada y luego tiró su abrigo sobre el sofá, apretando los dientes. No creas que no sé que estudiaste psicología en la universidad. ¿Ahora tienes tiempo para estos juegos conmigo? Un paso atrás para dar 2 adelante. Frunció el ceño, burlándose. ¿Estás contando los bienes incluso antes de casarnos? ¿Y qué hay de todos los años que Sterling Corp te crió? Ya arreglé esa cantidad con Eleanor. Eleanor, tras revisar mi desglose detallado, guardó silencio un buen rato. Sacó un cigarrillo de menta de Silvercase. Se lo encendí en silencio. Después de fumar más de la mitad del cigarrillo, Eleanor por fin habló. Mi madre no estuvo lúcida en sus últimos días, pero tú siempre estuviste ahí para ella. La exitosa transformación de Sterling Corp, que triplicó sus ganancias, se debió en gran medida a tus esfuerzos. Sin tu supervisión de Lyra, no habría tenido tranquilidad durante todos estos años. Eleanor dio una calada suave. Dicen, Lyra aún es muy joven. No aprecia lo que tiene. Sonreí. Sin ti, no estaría donde estoy hoy. Eleanor suspiró, sus ojos cansados se veían a través del humo. ¿Has decidido a dónde irás? Pensé en las lejanas montañas nevadas. La euforia de escalar por primera vez en años. La fugaz sensación de alivio. La tengo. El cigarrillo se apagó y Eleanor lo apagó con indiferencia en el cenicero. Su habitual frialdad de repente pareció más suave, dándome una palmadita en la mano. Recuerda visitarme. Sterling Corp también es tu hogar. No quería decirle nada más a Lyra, así que me levanté con la intención de irme. Pero de repente me agarró la muñeca, sus ojos oscuros clavados en los míos, con un atisbo de confusión en su interior. ¿A dónde vas? La mirada de Lyra recorrió la sala de estar, y quizá al no ver equipaje, dejó escapar un suave suspiro de alivio. Una última cosa, dije. ¿Puedo devolverme ese banderín de copos de nieve? De los regalos que le había hecho a Lyra a lo largo de los años, casi nunca los había visto, y solía tirarlos a un lado. Solo que ese copo de nieve había estado enganchado casualmente a su teléfono, quizás olvidado. Con los numerosos escándalos románticos de Lyra,
Debe tener 1000 maneras de conquistar a Kai. Si pudieras pasárselo a la asistente Sara, añadí, me lo devolverá. Lyra me soltó la muñeca. De repente, su ánimo mejoró. Se sentó en el sofá, con un leve hoyuelo en la mejilla izquierda. ¿Qué clase de obra es esta de hoy?, dijo. ¿Así que estás celoso? Es solo para promocionarse. Empezó a explicar más, pero la interrumpí. Ya no hay nada entre nosotros. No tienes obligación de darme explicaciones. Ya se ha dicho todo lo que había que decir. No tenía intención de prolongar esto, así que me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, resonó la voz de Lyra, con un matiz de sonrisa. Recuerda volver pronto. Bebí demasiado. Quiero tus gachas mañana por la mañana. Mis pasos vacilaron un poco. Recordé a Lyra, filmando en el extranjero, llamando por un dolor de estómago. Aunque había trabajado sin parar durante un mes, volé más de 10 horas solo para cuidarla. A la mañana siguiente, sobrio. Su primera reacción al verme fue una cara fría y una pregunta cortante. ¿Qué haces aquí? En ese momento, solo sonreí suavemente. Eres una tonta, Lyra. Adiós, añadió Lyra con pereza. Asegúrate de que sean gachas de mijo y calabaza. Al salir, fui directo al aeropuerto. 10 horas después, me encontraba al pie del monte Cinder. Alquilé una casa de familia en el pueblo y apagué el teléfono. Dormí de un tirón durante un día y una noche. Si el entusiasta dueño de la casa no me hubiera despertado para comer, podría haber dormido aún más. Me eché agua fría en la cara, mirándome en el reflejo. Mi rostro, ya estoico, combinado con la mirada cansada, me hacía parecer capaz de protagonizar una película trágica de autor con solo una capa. Lyra protagonizó una película de arte premiada. No tuvo miedo durante el rodaje, incluso se sumergió en una bañera de agua sucia con ratas sin doble. Después del rodaje, se bañó innumerables veces, se aferró a mí y durmió durante una semana. Aunque se quejó y me dijo que no le diera demasiadas vueltas, me sentí realmente feliz. Pensé que por fin nos habíamos vuelto más cercanos. Me di una bofetada para aclarar mis pensamientos, pero el largo sueño no me había aliviado. En cambio, el agotamiento acumulado durante años pareció resurgir de repente. De pies a cabeza, me sentía completamente agotado y sin vida. Bajé las escaleras arrastrando los pies como un zombi, con la mirada perdida en el humeante tazón de gachas de mijo que tenía delante. De repente, vi una figura familiar. «Sera», exclamé sobresaltada. La persona se volvió hacia esos ojos azules profundos, como el océano. «¿Quién más que Sera? ¿Qué haces aquí? ¿Pasa algo en la empresa?» Sera dio unos pasos largos hacia mí y se sentó. «Estoy aquí para subir al monte Cinder, programado para el mes que viene. Por una razón similar a la mía». Se me encogió el corazón, pero entonces recordé su currículum. Sera había indicado el montañismo como afición y había sido presidenta del club de escalada de su universidad, de la Ivy League. Antes de dejar Sterling Corp, la había recomendado específicamente para un ascenso. Es la hora de más trabajo en la empresa. ¿Cómo es que tienes tiempo? Sera negó con la cabeza suavemente, acercando un plato de guarniciones a mi plato. Me resigné, frunciendo el ceño. ¿Has trabajado conmigo tanto tiempo? ¿Quién se atrevería a complicarte las cosas? ¿Fueron esos antiguos miembros de la junta? Busqué mi teléfono y recordé que lo había dejado arriba. Sera me apretó la muñeca suavemente. Nadie me lo puso difícil. Simplemente no tenía sentido quedarme. Aunque habíamos trabajado juntos durante 3 años, rara vez hablábamos de asuntos personales fuera del trabajo. Entendí y no insistí más. Si necesitas algo, avísame. Aún tengo algunos contactos. Sera, que ya me había pelado 2 camarones y los había servido en el plato, sonrió con dulzura. Sus profundos ojos azules brillaban a la luz. Gracias, exdirector Ethan. Me llevé un trozo de camarón a la boca, pensando que me preocupaba en vano. Con la cara de Sera, no se moriría de hambre como modelo. Pero me tembló la mano y el camarón se me resbaló de los palillos, cayendo al suelo. Sera frunció el ceño ligeramente.
En estas condiciones físicas, ¿de verdad puedes escalar una montaña nevada? Esa ruta no es difícil. Cuando llegue el equipo de escalada y el horario esté definido, no debería ser un problema. Agité la mano, indicando que no era nada grave, pero luego se me cayeron los palillos sin querer. Al agacharme para recogerlos, oí un crujido distintivo en mi espalda. Parecía que los últimos años de trabajo me habían desgastado más de lo que creía. Sarah me miró con preocupación. Ethan, el clima en Mount Cinder es impredecible y la resistencia física es esencial. Conozco algunas técnicas de más que pueden ayudarte con los ejercicios de recuperación. Añadió, considéralo un agradecimiento anticipado por recomendarme. No me había dado cuenta de que había empeorado tanto después de unos años de trabajo que incluso ponerme de pie me costaba mucho. Me sentía reacio, casi humillado. Justo entonces, el dueño de la casa pasó con una escoba, lanzándome varias miradas cómplices antes de bajar la voz. Hacía años que no te veía, y tu amor secreto por fin se hizo realidad. ¡Qué jovencita tan guapa! Con razón lloraste como un bebé por aquel oso polar destrozado. Le expliqué rápida y torpemente que no. Sarah pareció no oírme y me interrumpió. Ethan, empecemos ya. Para mi sorpresa, la habitación de Sarah estaba justo al lado. Esa noche, había una fiesta con fogatas. Sentado junto al fuego, no pude evitar sentir una punzada de sospecha. Me giré para mirar el rostro impasible de Sarah, buscando cualquier rastro de segundas intenciones o planes. Sarah, pregunté, no te debí ningún salario en los últimos 3 años, ¿verdad? ¿Por qué viajar 1000 millas para encontrarme? Sarah bajó la mirada, sus ojos azules brillaban a la luz del fuego. Ethan, ¿recuerdas el monte Serenity? Tú fuiste quien me encontró ese año. Exhaló suavemente. Yo era esa persona. El monte Serenity era conocido como uno de los picos nevados más desafiantes. La leyenda decía que un espíritu de la montaña custodiaba su cima, y el clima era notoriamente duro e impredecible. Muchos escaladores habían perecido en el camino. En aquel entonces, cuando mi equipo apenas había llegado a la mitad del ascenso, recibimos la noticia de que otro grupo había perdido a alguien en una ventisca. Renuncié a mi oportunidad de llegar a la cima para unirme al grupo de búsqueda. Por suerte, encontré a una persona que casi había quedado sepultada viva bajo la nieve. Era Sarah. Recuerdo que me sorprendí mucho en ese momento. Así que eras tú, dije. No sabes cuánto pesas. Antes de reunirnos con el equipo, pensé que moriríamos atrapados allí. Sarah tarareó suavemente, mirándome fijamente. Dijiste entonces que querías volver a escalar el monte Serenidad conmigo. Ahora lo recuerdo. El viento aullaba y el blanco se extendía interminablemente en todas direcciones. Seguí adelante con dificultad, obligándome a gritar palabras de aliento. Tenemos que sobrevivir, dije. Aún quiero volver a ver a Lyra y aún quiero conquistar el monte Serenity. Una punzada me atravesó el corazón al pensar en Lyra. Apreté los labios, forzando una sonrisa. Planeo ir a finales de año. Si aún quieres, eres bienvenido. Al menos eso aclaró algunas de mis dudas. Incliné la cabeza juguetonamente. Con tus cualificaciones, ¿por qué aceptarías ser mi asistente? Así que fue para saldar una deuda de vida. Sarah asintió. Le pregunté a tu equipo de escalada. ¿No volviste a escalar después de eso? Respondí que subir al monte Serenidad fue lo más impulsivo que he hecho en mi vida. Mi abuela acababa de fallecer. No creía en deidades, pero había oído que el espíritu de la montaña, el monte Serenidad, concedía deseos a quienes llegaban a la cima. Quise subir allí para orar por su salud y paz en la otra vida. Contemplé las llamas parpadeantes. En aquel entonces, estaba muy endeudado y no podía permitirme el riesgo. Pero ahora es diferente. Me siento libre, libre para ir a donde sea y por fin capaz de perseguir lo que quiero. Sarah me preguntó, ¿por qué te gusta escalar? Guardé silencio un momento, quizá por el alcohol. Expresé mis verdaderos sentimientos sin pensar. Porque cuando escalo, solo pienso en escalar. Cuando estoy en la cima, me siento tan pequeño. Todo el amor, el odio y el sufrimiento entre el cielo y la tierra pierden sentido.
Es como si me convirtiera en uno con la montaña. Murmuré, con la mirada fija en la botella de vino que tenía en la mano. Me gusta mucho esa sensación. Sera permaneció en silencio, escuchando en silencio. Casi no podía soportar su mirada. Así que cambié de tema. ¿Se ha publicado el comunicado de desvinculación? Sera respondió con suavidad que sí. Entonces pregunté, ¿Lyra te dio el colgante de copo de nieve de diamantes? Sera negó con la cabeza. Fue directamente a la oficina de Eleanor al día siguiente. No me lo dio. Tomó un sorbo de vino, la luz del fuego danzaba en sus ojos como chispas silenciosas y enigmáticas. ¿Es tan importante ese copo de nieve?, preguntó. Yo también di un sorbo, removiendo el líquido ámbar en mi vaso. No del todo. Fue la primera vez que conquisté una montaña nevada, el monte Cinder. Traje un copo de nieve de la cima y lo presioné contra una rama para que no se derritiera. El diamante que estaba ahí lo compré con el dinero del premio de mi competencia. Para otros, podría ser solo una baratija sin sentido, pero para mí, tiene un significado propio. La forma en que la gente trata un regalo a menudo refleja la importancia de quien lo regala. Como el anillo que Kyle le regaló a Lyra en el instituto, ella siempre lo llevaba bajo la cabeza, mirando fijamente mi copa de vino. La voz de Sera, muy suave pero firme, resonó en mi oído. No es insignificante. Si fuera yo, lo atesoraría para siempre. La miré sorprendido. Por alguna razón, siempre había sentido que Sera era increíblemente empática en asuntos románticos. En mi mente, incluso la imaginé aferrada a una manta y llorando mientras escuchaba las confesiones de la radio a altas horas de la noche. No pude evitar reírme, y mi ánimo mejoró un poco. Sera me quitó la copa de vino de la mano en silencio, cambiando de tema. Entrenemos mañana. Duerme un poco esta noche. Empecé a preguntarme si Sterling Corp le había pagado lo suficiente, porque todos los días después del trabajo, no solo iba al gimnasio, sino que también recibía masajes profesionales, como si tuviera 2 trabajos a la vez. Incluso me había preparado un plan de recuperación física increíblemente detallado. Sus habilidades de masaje también eran extraordinariamente profesionales. Después de una sola sesión, sentí claramente que mi cuerpo se aligeraba y revitalizaba. No pude evitar preguntar, ¿cómo sabes hacer todo esto? Sera sonrió suavemente. Después de ese descenso de la montaña, seguí una formación profesional. También me había conseguido todo tipo de equipo de escalada. Después de irme de la casa de Sterling con las manos vacías y planeando comprar provisiones, descubrí que ya lo había preparado todo. Además, era una excelente cocinera, y usaba la pequeña cocina de la casa de familia todos los días. La dueña, que había probado su cocina varias veces, quedó completamente cautivada. Después de cenar, se frotó la barriga mientras observaba a Sera lavar los platos, sumido en sus pensamientos. Hermosa y capaz, es casi demasiado perfecta. Si no es tu novia, ¿puedo quedármela? Realmente necesitamos talentos tan versátiles. El sonido del agua mientras Sera lavaba los platos se detuvo de repente. Me reí. Un grifo abierto no se puede mantener. El agua volvió a salir. Noté que las orejas de Sera estaban rojas. El dueño de la casa se alejó, meneando la cabeza con decepción, sin olvidar quejarse. Capitalistas chupasangres, exprimiendo hasta la última gota a sus empleados. Solo conocía a Sera por su meticulosidad en el trabajo, sin darme cuenta de lo atenta y refinada que era en su día a día. Mientras se secaba las manos y se acercaba a mí, no pude evitar suspirar. Solo han pasado unos días y ya prácticamente dependo de ti. Sera sonrió, con los ojos brillantes mientras me miraba. Me encontré mirándola más tiempo del que pretendía. Su rostro mestizo, con sus rasgos marcados, y sus ojos verde esmeralda, como jade incrustado en una escultura vibrante. Giré ligeramente la muñeca, pensando que básicamente era mi asistente personal, así que le ofrecí, ¿te interesa seguir siendo mi asistente? Te pagaré el sueldo de Sterling Corp. No te estancaré. Sera dejó de sonreír y el aire a su alrededor pareció enfriarse un poco. Después de un momento, dijo en voz baja, no hace falta, es director Ethan. Considérame una vagabunda solitaria. ¿Cómo podría?
Respondí, no soy de las que aceptan la amabilidad sin corresponder. Planeábamos escalar una montaña al día siguiente, así que esa noche saqué una tarjeta yo solo, con la intención de dársela al bajar. Junto a la tarjeta estaba mi teléfono, que llevaba mucho tiempo sin encender. Lo cogí, dudé un rato, pero decidí cargarlo y encenderlo. Esperaba solo algunas llamadas perdidas, quizás algún mensaje sarcástico de Lira. Pero para mi sorpresa, en cuanto lo encendí, me llegó un aluvión de llamadas y mensajes, lo que provocó que el teléfono se congelara y luego se apagara por completo. Me quedé mirando fijamente el teléfono en mi mano, mientras una familiar oleada de agotamiento me invadía. Sacudí el teléfono, considerando seriamente tirarlo a la hoguera de afuera. Pero el banco más cercano estaba a más de 2 horas en coche del pueblo. En esta época, con internet, no había escapatoria a los problemas. Suspiré, resignado, y volví a abrir el teléfono. La pantalla se quedó colgada un buen rato antes de responder. Me desplacé hasta la parte superior y vi un mensaje que Lira me había enviado al segundo día de irme. Ethan, si tienes el coraje, no te arrepientas. Unos días después, compartió una noticia. Le di clic. Fue una retractación en vídeo. No se escuchó la voz del reportero. En cambio, Lira miró directamente a la cámara y dijo, la entrevista anterior sobre mi tipo ideal fue una recreación de una escena de la película. El señor Kai y yo somos simplemente socios profesionales. No tenemos ninguna relación privada. Cualquiera que difunda rumores debería estar preparado para ser demandado. Sus ojos estaban inyectados en sangre, revelando una terquedad indescriptible en su mirada. Pero los comentarios de abajo estaban eufóricos. ¿Acaso Lira se está desvinculando de su compromiso para ir oficialmente con Kai? ¿Soy la única que se ha dado cuenta de que ahora lleva anillo? No lo llevaba durante el compromiso, pero ahora que se lo ha quitado, ¿lo lleva? Me da mucha sospecha que esté comprometida con Kai. En respuesta a estas especulaciones, Lira solo ofreció una respuesta consistente, no he roto el compromiso. Rebobiné el vídeo y la vi quitarse el anillo falso que había usado durante años y reemplazarlo por el anillo de compromiso. Apagué el vídeo, con el rostro impasible, y revisé rápidamente el torrente de mensajes que seguían. El último deseo de mi abuela. ¿A ti tampoco te importa? Ethan, ¿tienes conciencia? Sterling Corp te crió, ¿y simplemente renunciaste? Nuestros competidores están aprovechando la oportunidad para causar problemas. Y el precio de las acciones de Sterling Corp se ha desplomado. ¿No te sientes responsable? No he aceptado desvincularme y no firmaré. ¿Con qué derecho tomas decisiones tan unilateralmente? ¿Dejaste Sterling Corp sin nada? ¿Pensaste en tu propia seguridad? Mi madre dice que me lo merezco. ¿No se supone que deberías supervisarme? ¿Por qué ni siquiera la escuchas? Ethan, Kai se llevó ese copo de nieve sin querer. Nunca le di tus cosas. Ethan, no puedo dormir. Baby. Ven a buscarme. Ethan, me duele el estómago. Me muero si no vienes. Los mensajes dejaron de llegar hace 2 días. La última línea decía, Ethan, ¿por qué ya no puedo encontrarte? Esa noche me había llamado 78 veces. Apagué la pantalla, la cabeza me palpitaba con un dolor indescriptible. Si fuera yo hace unos años, si Lira hubiera mostrado siquiera un atisbo de necesidad, habría dejado de lado la razón, ignorado sus crueles palabras y me habría sentido extasiado, casi asqueroso. Pero ahora, solo sentía una sensación nauseabunda, como ver a alguien comer comida caducada y seguir intentando convencer. Miré por la ventana la tenue silueta de las montañas nevadas en la oscuridad. Pensé que debería haber tirado este teléfono a la hoguera hace mucho tiempo. Sin embargo, al instante siguiente, la pantalla se iluminó. Al mismo tiempo, se oyeron golpes urgentes y furiosos en la puerta. Apreté los dientes, intentando ignorarlo, pero finalmente me levanté y abrí la puerta. En cuanto se abrió, una figura oscura, con olor a nieve y frío, se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza. Lira apretó los dientes contra mi oído. Ethan, cabrón. ¿Cómo pudiste desaparecer así como así? ¿Sin decirle nada a nadie? Creí que estabas muerto. Su aliento era gélido, me heló la sangre. La aparté con todas mis fuerzas.
Señora Lyra, ya no hay nada entre nosotras. Por favor, mantenga la distancia. Sus ojos brillaron. Inmediatamente me agarró la muñeca. ¿Sin relación? Te traje a casa. ¿Eso cuenta como una relación? La familia Sterling encontró pruebas suficientes para arruinar a tu padre, asegurándose de que nunca pudiera volver a la vida. ¿Eso cuenta como una relación? Ese contrato absurdo que redactaste, no lo he firmado. La declaración de desvinculación que enviaste, no la reconozco. Aún tienes el 5% de las acciones de Sterling Corp. Sigo siendo tu prometido. ¿Eso cuenta como una relación? Suficiente. Su voz era un doloroso zumbido en mis oídos. Rugí con una agudeza que desconocía. Lo sé. Sé cuánto ha hecho la familia Sterling por mí. Me salvaron. Mi abuela me quería. Tu madre me dio clases particulares. Lyra, ¿qué quieres que haga? ¿Que me salte las clases contigo? ¿Que te siga al extranjero como tu representante? ¿Que confronte a Eleanor contigo? Pero sabes que hace 3 años, Eleanor y la junta directiva apostaron todo a esta transformación corporativa. Si fracasaba, Sterling Corp se declararía en quiebra y sería liquidada. El trabajo de toda una vida de la abuela y Eleanor se desvanecería en el aire. ¿Querías que estuvieran hacinados en un pequeño apartamento, vendiendo todas sus propiedades para pagar deudas? No podía ser imperfecto. ¿Crees que si no me hubiera esforzado tanto, Eleanor habría hecho la vista gorda ante tus travesuras? Lyra, cuando actuabas en el extranjero, tu abuela tenía Alzheimer grave y se pasaba el día hablando con su reflejo. Tú persigue tus sueños. Eleanor no se opone, pero este mundo no gira solo en torno a ti. Cada uno tiene su propia vida. No puedo ser tu obstáculo para siempre. Lyra me miró en silencio un buen rato. De repente, extendió la mano y me tocó la cara. No pude esquivarla a tiempo y me di cuenta de que su mano estaba fría y húmeda. Lyra siempre había sido orgullosa, siempre mantenía la cabeza en alto, pero ahora miraba la mancha húmeda en mi mano como si no supiera que eran lágrimas. Soy sorry. Su voz sonó ronca. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando. Era como si no fuera ella quien hablaba, sino el cansancio en su cuerpo que encontraba su voz. Lyra, dije la carrera de montaña. Lo denuncié. Fui a verlo esa misma noche. No había barreras, ni vías adecuadas, ni equipo de emergencia. El hospital más cercano estaba a 5 kilómetros. No podía imaginarme si te hubiera pasado algo desafortunado. Pero aparte de eso, nunca te espié. Lyra dijo en voz baja, te creo. Antes, sin importar lo que dijera, su única respuesta era una risa desdeñosa. Pero esta vez, esas 3 palabras, te creo, casi me hicieron llorar. Vete a casa, dije. No necesito las acciones. Cada centavo que gané fue con trabajo honesto. Si aún crees que le debo algo a la familia Sterling, entonces tómalo todo. Pero no nos contactemos más. Lyra levantó la cabeza de repente, con los ojos rojos, y me abrazó. No, me aparté con demasiada fuerza y me golpeé la cabeza contra la puerta abierta. Justo entonces, Sara subió las escaleras. Se lanzó como una flecha, le dio una bofetada a Lyra y luego me sostuvo, con los ojos llenos de preocupación. Ethan, ¿estás bien? Lyra cayó al suelo inesperadamente, con sangre brotándole de la comisura del labio. Me miró con ojos desconcertados y furiosos. Asistente de Ethan, ¿me dejaste por ella? De repente, toda la escena me pareció completamente ridícula. No pude evitar soltar una carcajada. Ni siquiera entendía por qué me había molestado en decir todas esas palabras. La primera reacción de Lyra fue dudar de mí. Nunca me había creído. Quizás por instigación de sus amigos, pero decidió creerles. Miré a Lyra, cuyos ojos una vez me mantuvieron despierto en noches lluviosas y me ayudaron a mantenerme firme en innumerables etapas de premios. Pero si ganarme siquiera un ápice de su confianza significaba sacrificar décadas de esfuerzo, abandonar mis propios intereses y gritar hasta quedarme ronco, entonces ya no la necesitaba. Ella había sido la luz de mi juventud, pero ahora deseaba no haberla conocido. Sí, dije,
Sara y yo nos hemos estado viendo en secreto a tus espaldas. Mi conciencia me hizo romper el compromiso. Así soy yo. Aléjate de mí. Ve a celebrar. Sara se adelantó, bloqueándome. Su voz era gélida. Señora Lyra, por favor, no moleste más a mi novio. Si no, no dudaré en hacerlo a mi manera. Ladeé la cabeza, mirándola sorprendida. Se estaba metiendo de lleno en el personaje. Justo entonces, sonaron las sirenas de la policía. Al llegar, lo primero que vieron fue a Lyra abalanzándose sobre Sara en un ataque de ira. El dueño de la casa, jadeante, corrió tras ellos, blandiendo un palo. Ethan, estoy aquí. Lyra fue sujetada por la policía, pero aún así se giró para gritarme. Ethan, soy tu prometido. Solté una risa suave y fría. Ni siquiera viniste a la fiesta de compromiso. Se acabó. El rostro de Lyra palideció, sus labios temblaban, incapaz de articular palabra. No pudo decir nada. Llamé a Eleanor y le conté todo. Simplemente me respondió, que se quede allí. 2 días de confinamiento le enseñarán. Al darme la vuelta, vi a Sara arrodillada junto a la cama, probando el calor de una palangana con el dorso de la mano. Me explicó con suavidad, tienes las manos frías. Un baño de pies antes de dormir te hará sentir más cómoda. No dije nada y metí los pies en el agua. Al ver a Sara aplicarme medicina en la frente y luego escurrir una toalla caliente para secarme la cara, me sentí un poco avergonzado y la aparté rápidamente. No soy un niño. No tienes que ser una asistente tan dedicada. Sara tarareó suavemente, con una leve sonrisa en sus profundos ojos azules. El privilegio del novio. Me sonrojé de vergüenza. Dije inmediatamente, lo siento, lo siento. Me disculpo por meter a Sara en este lío. Ella negó con la cabeza. Aunque sea falso, me siento honrada. En secreto, decidí pagarle el doble este mes, más una suma adicional por daños a su reputación. Como quien no quiere la cosa, bromeé, eres muy buena actuando. Quizás deberías dedicarte al mundo del espectáculo. Sin duda tienes un futuro mejor que ser mi asistente. Sara respondió, no tengo esa clase de visión. Continuó, me gustas. Sin esa clase de visión, aún así, soltó esa bomba con tanta calma. Luego se dio la vuelta y salió como si nada hubiera pasado. Me quedé sentado en la cama, boquiabierto, atónito por un buen rato. Poco después, regresó con un vaso de leche tibia, lo dejó en la mesita de noche y me dijo con dulzura, si no puedes dormir, llámame. Estaré afuera enseguida. Al verla a punto de irse, la llamé apresuradamente, Sara. Ella regresó, mirándome. Si solo estás conmigo por eso, le dije, entonces lo siento, no estoy pensando en romance ahora mismo. Quizás nunca. Por fin tengo tiempo para hacer lo que quiero. Durante los próximos 10 años, planeo conquistar las cimas más altas e intactas, e incluso intentar la escalada libre sin cuerdas de seguridad. No niego que siento algo por ti, pero eso es todo. Cuando oyó las palabras, siento, los ojos de Sara se iluminaron. Tenía la sensación de que si tuviera cola, la estaría moviendo sin control ahora mismo. Me dijo, espérame un momento. Menos de un minuto después, me entregaron un currículum personal. A diferencia del perfil que había visto, este detallaba todo sobre Sara, desde su formación académica, datos personales de salud y situación patrimonial a finales del mes pasado, hasta información completa sobre sus familiares. Lo hojeé sin poder creer lo que veía. Tu padre es el director ejecutivo de Apex Industries. Cuando vi la lista de bienes personales y recordé la tarjeta de salario que le iba a dar, me invadió una sensación de melancolía, como un pobre ante su yerno rico. Pasé a la página con los datos de su cuerpo y mi rostro se sonrojó al instante. Doblé rápidamente el documento y lo dejé a un lado. Sara permaneció arrodillada junto a la cama, con sus profundos ojos azules serios. Ethan, te conocí en el concurso nacional de matemáticas de 11º grado. Me has caído bien desde entonces. Mostrarte todo esto no tiene otra razón. Solo quiero que sepas que soy una persona sana, inteligente y económicamente independiente. Siento admiración y respeto por ti.
No tienes ninguna obligación moral conmigo, ni por culpa ni por bondad. De hecho, si simplemente sientes algo por mí, ya es un regalo inesperado. Lyra tuvo muchísima suerte. No comprendió que tu amor no tenía precio. Acepto cualquier relación que definas, ya sea de amigos o incluso de jefe empleado. Te dije que me gustas porque quiero que sepas que tu sola existencia basta para hacer feliz a alguien más. De repente, me picaron los ojos. Dije en voz baja, con un ligero temblor, gracias. Realmente necesitaba oír eso esta noche. Me serené y le di una tarjeta bancaria. Por ahora, sigue siendo una relación de empleador-empleado. Sara no mostró sorpresa. Tomó la tarjeta y me ofreció la mano. ¿El jefe quiere un abrazo de su amiga? Dudé un momento, pero finalmente la rodeé con mis brazos. Ella me devolvió el abrazo con ternura, impregnando un aroma cálido y soleado. Fue un abrazo muy tierno. Sin embargo, de alguna manera, sentí una extraña oleada de vulnerabilidad. Sara no dijo nada, solo me dio suaves palmaditas en la espalda hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente, partimos. La subida fue bastante desafiante para mí, pero finalmente llegamos a la cima. Montamos nuestra tienda de campaña justo en la cima. A la mañana siguiente, al abrir la tienda, en el instante en que vi el pico nevado extenderse ante mí, sentí un verdadero nuevo comienzo. Esta vez, mi mente estaba completamente despejada. Simplemente observé el amanecer sobre la montaña. Durante los 2 años siguientes, escalé innumerables montañas, grandes y pequeñas. A veces con Sara, a veces sola. Lyra todavía me enviaba mensajes de vez en cuando. Por alguna razón, aunque había cambiado de número, siempre lo encontraba enseguida, pero yo nunca respondía. Hasta que una vez, cuando Sara y yo estábamos sentados en un café al pie de un glaciar, vi inesperadamente a Lyra sentada sola. Me acerqué a su oído, le susurré algunas palabras y luego me acerqué a Lyra. ¿Qué pasa?, pregunté. Los ojos profundos e intensos de Lyra se clavaron en mí. Ethan, si estás dispuesto a volver, te daré lo que quieras. Su mano, que sostenía una taza de café, temblaba ligeramente. Todavía llevaba el anillo de compromiso, ahora rediseñado con mi diamante de copo de nieve en el centro. Puedo pasar por alto lo que pasó entre tú y Sara. Ethan, te amo. Siempre me ha pasado. Simplemente no sabía cómo afrontarlo. Demasiadas cosas se salieron de control. Me enojé porque no te pusiste de mi lado. Sospeché que querías el dinero de Sterling Corp, no a mí. Pero la verdad es que nunca he tocado a otro hombre. Miré a Lyra con el corazón imperturbable. Aunque solo nos separaba una mesa de centro, la sentía increíblemente distante, incluso más lejos que el glaciar que se extendía tras ella. Lyra, dije en voz baja, después de todos estos años, ¿de verdad no sabes si te amé? Solo creías que siempre me quedaría quieta, un lugar seguro donde descargar todas tus emociones. Pero para mí, eso no es amor. El rostro de Lyra se puso pálido de repente. Tartamudeó, aprenderé a amarte. Ethan, te extraño mucho. La observé en silencio. La persona que una vez me rescató de la lluvia y la oscuridad también fue quien, a través de la duda y el dolor, borró el amor que una vez sentí por ella. Aún estaba agradecido, pero también había decidido no amarla más. La dejé ir. Se acabó, Lyra. En el momento en que decidí irme, supe que no miraría atrás. Salí del café y vi a Sara junto al coche, esperándome. Le di un suave golpecito en el hombro. Necesitamos prepararnos para el Monte Serenidad. Juntos, conquistamos el Monte Serenidad. Esta vez, el clima estuvo hermoso, como si el espíritu de la montaña nos diera la bienvenida. En la prístina cumbre blanca, donde la tierra y el cielo se unían, oré con reverencia al espíritu de la montaña, deseándole a mi abuela paz y salud en el más allá. Al abrir los ojos después de la oración, me giré y vi a Sara también con los ojos cerrados. Me incliné y la besé suavemente en la mejilla, sonriendo al oír su sobresalto. Le tomé la mano. Dicen que el espíritu de la montaña es muy poderoso, así que nuestros deseos sin duda se cumplirán. Sara me apretó la mano de inmediato, sus orejas se pusieron rojas, pero sus ojos azules brillaban como iluminados por la luz del sol.
Contemplé las vastas y silenciosas montañas nevadas, sintiendo que todos los acontecimientos del pasado se desvanecían lentamente tras mí. Sabía que, más adelante en mi vida, me esperaban innumerables cumbres por conquistar.